Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy, jueves 26 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 22 y se titula Defendiendo la Fe. Defendiendo la Fe. Vamos a estudiar uno de los pasajes que más me gustan de toda la Biblia, que es un pasaje de Primera de Pedro, donde se nos dice este título, Defender la Fe. El apóstol Pedro dice que hagamos eso. Yo no me inventé esta frase, está en la Biblia. Dice el apóstol Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa acerca de la esperanza que hay en nosotros. Y es uno de los textos que más me gustan porque a mí me encanta estudiar la fe cristiana desde un punto de vista inteligente, racional, intelectual. A diferencia de lo que creen algunas personas y lo que dicen algunos, con todo respeto, ignorantes que no saben la realidad y que dicen que el cristianismo es una fe de mitos, de engaños, creada por el hombre, mentira, que todo eso es simplemente cuentos y leyendas, y que ser cristiano es un suicidio intelectual, y que las personas inteligentes no pueden ser cristiano, alguien que ha estudiado mucho no puede ser cristiano. Todo esto es falso, es falsísimo. El cristianismo es una fe inteligente, y hay evidencias, hay argumentos que comprueban que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que Dios es un Dios real, y que la fe cristiana es verdadera y que la palabra de Dios es confiable. Este argumento que dicen algunos, no, es que yo no me puedo convertir al cristianismo, o dicen algunos defienden a sus parientes, no, es que mi hijo pues no viene a la iglesia porque él ha estudiado mucho, y él sabe mucho, ha leído muchos libros y es muy inteligente. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Eso es un argumento completamente falso. Hay personas en este mundo que son de las personas más estudiadas, con títulos académicos de doctorado en las mejores universidades del mundo, que creen en Dios, que defienden la fe. Ser cristiano no tiene que ver con saber mucho o con saber poco tampoco. Hay gente con mucho estudio que no cree y hay gente con mucho estudio que sí cree. Hay gente con cero estudio que no cree y hay gente con cero estudio que sí cree. Porque al final de cuentas no se trata de estudiar, se trata de fe. Pero la fe cristiana no es un suicidio intelectual, al contrario, es lo más inteligente que puede hacer un ser humano. Y hoy vamos a entender eso al estudiar la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Háblanos, te lo pedimos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, dice Primera de Pedro 3, del 14 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzado al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Déjenme leer otra vez el versículo 15, ahora en la tradicional Reina Valera. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay que estar preparados para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Para todo aquel que demande razón, todo aquel que tenga alguna pregunta racional acerca de nuestra fe, tenemos que estar preparados para responder. Vamos a las enseñanzas, amados hermanos, de este maravilloso texto. 4 enseñanzas que quiero presentar con ustedes. Número 1, nunca te sientas menos por ser cristiano. Mi hermano, nunca te sientas menos por ser cristiano. La gente se burla de los cristianos y dice, no, los cristianos son unos ignorantes, retrógrados, fanáticos, y nos miran para abajo, anticuados. Nunca te sientas menos por ser cristiano, mi hermano. Que no te amedrenten, que no te turben las opiniones de otros. No vivimos por las opiniones de otros. Y la gente va a decir cosas, y claro que va a decir cosas, pues el mundo no conoce a Dios. No te sientas menos, tampoco te sientas más. Te sientas, yo soy más inteligente. O sea, no. La palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que pensemos con cordura. Que tengamos una sana autoestima. No te sientas menos por ser cristiano, porque ser cristiano no es menos. Tampoco te creas mucho. Ahora, sí creo que es la mejor decisión y sí creo que el cristianismo es la verdad. Pero no nos
No nos sentimos superiores a los demás. Ahora nosotros miramos para abajo a los demás como soberbios. No, entendamos que ser cristiano es algo maravilloso, es lo mejor que podemos hacer y todos deberían venir al conocimiento de Cristo Jesús. Pero alguna vez nosotros también estuvimos perdidos. Así es que no es para mirar a otros abajo, es para predicarles el Evangelio con humildad y respeto. Segunda enseñanza. Siempre mantén un corazón santo delante de Dios, dice el apóstol Pedro. Santifiquen al Señor en vuestros corazones. No te sientas menos por ser cristiano. Entonces, ¿qué hago? Reconoce que eres uno apartado para Cristo Jesús, un santo, uno que es llamado a vivir diferente. Esa es la palabra quizá más coloquial para hablar de alguien que es santo, alguien que es diferente al mundo. Mi hermano, no te dejes impresionar por el mundo. Hay algunos que justamente por sentirse menos, no, o sea, es que yo soy cristiano, no creemos como todo el mundo, no te sientes menos. Y hay quienes, por esas ganas de no sentirse menos, se encandilan del mundo, se impresionan por el mundo y quieren ser como el mundo. Y quieren pensar y hablar y vestirse y tener los valores que tiene el mundo. No, mi hermano, mantente santo delante de Dios. Mantente santo delante de Dios. Reconoce que el cristianismo es la verdad. Y sí, Dios nos llama a vivir diferentes. Y no somos como el mundo, no somos como el mundo. Y el mundo nos mira como raros, sí. Y el mundo nos va a criticar, claro. Porque somos de Dios, somos de la luz, no de las tinieblas. En un mundo lleno de tinieblas, una luz de esperanza es locura. En un mundo lleno de mentiras, la verdad es un acto de rebeldía. En un mundo lleno de violencia, el perdón y la paz es cosa rara. Somos raros los cristianos, sí. Somos santos delante de Dios. Número 3, tercera enseñanza. Defiende la fe con argumentos razonables. Podríamos decir, prepárate para defender la fe con argumentos racionales, razonables, con explicaciones lógicas. Mi hermano, la fe cristiana no es un absurdo, no es una superstición. La fe cristiana es verdadera, hay realidad. Y mira, este devocional no es para presentar argumentos sobre la existencia de Dios, sobre la realidad de Cristo Jesús y su Evangelio, sobre la confiabilidad de la Biblia, pero sabes que los hay. Y a mí es uno de los temas que más me gusta, que más me encantan, que más he estudiado. Alguna vez he dado clases en el seminario de apologética. La apologética, si te suena una palabra muy larga, simplemente es esta disciplina que estudia las evidencias, razones, a partir de la ciencia, a partir de la filosofía, a partir de la historia, a partir de argumentos racionales, que el cristianismo es verdad. Y hay argumentos acerca de la existencia de Dios, muchos. El argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento teleológico, el argumento a partir del ajuste fin, el argumento a partir del orden del universo, el argumento a partir de la vida. Hay un montón de argumentos que aportan acerca de la existencia de Dios. Pero déjame te digo algo. La ciencia no puede probar a Dios. Simplemente la ciencia no puede probar que Dios existe. Tampoco puede probar que Dios no existe. ¿Sabes por qué? Porque el campo de estudio de la ciencia se limita al universo físico. El campo de estudio de la ciencia se limita al mundo material. La ciencia no puede ni quiere comprobar la existencia de Dios ni para bien ni para mal, porque el campo de la ciencia es simplemente limitado a el mundo físico, y Dios, si es el creador, está por encima del mundo físico. Él creó, Él existía antes de que existiera la creación. Dios era antes de que existiera todo el universo físico que estudia la ciencia. Sin embargo, sí hay argumentos, no comprobaciones, pero argumentos, evidencias que apuntan a que la cosa más inteligente es creer que hay un Dios. Lo mismo con Cristo Jesús. Hay argumentos históricos que apuntan a creer que existió Jesús, que murió en la cruz y que resucitó. Argumentos, no comprobaciones necesariamente, porque no funciona así la historia. No se comprueba, no es ciencia, es historia. Que nos permiten, como dijo un filósofo de la antigüedad, hay suficientes evidencias como para que sea sensato creer que hay un Dios, que Cristo Jesús murió y resucitó. Pero no tantas como para que deje de ser un asunto de fe. Por supuesto, al final es una decisión de fe creer en Cristo Jesús. Por eso el último
la última enseñanza es esta. Defiende la fe con tus actos diarios. Claro, hay que prepararnos, hay que estudiar para presentar defensa de la fe en que creemos. Yo no les puedo contar aquí todos los argumentos, tanto científicos como históricos, como filosóficos. Algún día en otro contexto lo hacemos, pero hay que estudiar, hay que prepararnos para hablar de Cristo Jesús, para compartir el Evangelio. Pero, dice el apóstol Pedro, con humildad y mansedumbre. Hay veces que nos ponemos a estudiar y ya sabemos mucho de la ciencia y de Dios y de la historia y nos vamos a pelear con todo el mundo, ¿no? Hay cristianos que andan peleándose ahí en Facebook y con actitudes así como de pelea, de conflicto, a veces hasta de violencia. No, mi hermano, con humildad y mansedumbre, con la humildad de reconocer, no lo sabemos todo. Y también con mansedumbre de paz, no venimos a pelearnos con nadie, venimos a compartir la maravillosa verdad de que Dios nos ama y de que Cristo Jesús es real. Con humildad y mansedumbre, porque a final de cuentas, mi hermano, lo que más predica el Evangelio sí son nuestras palabras, acompañadas de nuestros hechos. Predicamos el Evangelio con nuestra vida diaria, dice el apóstol Pedro. De tal manera, vivan de tal manera que los que hablen mal de ustedes queden avergonzados, que queden mal los que hablan mal de ustedes. Imagínate a alguien que habla mal de ti, no, si es hermanita, la hermanita Sofía, no, es de lo peor. Y le quiere manchar tu reputación, pero te conocen y el que queda mal es él. El que queda mal es esa persona que hablaba mal de ti, porque te conocen y, oye, pero si la hermana Sofía es requete buena onda. Prediquemos con nuestros hechos diarios. 4 enseñanzas. Nunca te sientas menos por ser cristiano. Número 2, siempre mantén un corazón santo para Dios. Eres diferente, mi hermano. Eres diferente al mundo. Número 3, prepárate para presentar defensa de la razón, para presentar defensa y razón de la esperanza que hay en ti, dice el apóstol Pedro. Prepárate, estudia. Número 4, defiende la fe con tus actos diarios. Sí, prepárate, pero hazlo con humildad y mansedumbre y con tu vida diaria, que es el mejor testimonio que existe. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos desafía a la fe, a la defensa de la fe, Padre Santo. Permítenos hacerlo así, con nuestros argumentos, con nuestras palabras y pensamientos, pero también con nuestros hechos de todos los días, con nuestra vida diaria. Te pido bendición para todos mis hermanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.